Siempre supe que el turno de noche en la oficina era un poco espeluznante, pero nunca esperé experimentar nada verdaderamente paranormal. Es decir, hasta una fatídica noche. Una noche que dejó una marca horrible en mi mente de la que nunca pude recuperarme. Era alrededor de la medianoche y estaba sentado en mi escritorio, tratando de mantenerme despierto mientras trabajaba en algunos papeles. Fue una noche muy mala. Ya estaba contando las horas antes de poder irme a casa. La oficina estaba en silencio, los únicos sonidos eran los crujidos ocasionales del viejo edificio y el golpeteo de mi teclado. De repente, escuché un ruido extraño. Sonaba como un susurro suave, proveniente de la esquina de la habitación. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugando una mala pasada, pero luego lo escuché de nuevo. Definitivamente fue un susurro. Me levanté de mi silla y caminé hacia donde había escuchado el ruido. A medida que me acercaba, los susurros se hicieron más fuertes hasta que pude entender lo que se decía. Era la voz de una mujer y repetía la misma frase una y otra vez. «Ayúdame», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Por favor, que alguien me ayude». Miré alrededor de la habitación, tratando de encontrar el origen de la voz. Pero no había nadie allí. Estaba solo. ¿Quién estaba pidiendo ayuda? ¿De dónde venía el sonido? ¿Quién estaba susurrando con una voz tan misteriosa? De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue como si una mano fría se hubiera extendido y me hubiera tocado. Me di la vuelta, pero de nuevo, no había nadie allí. Estaba aterrado. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina de la habitación, había una luz tenue, casi como una niebla. Estaba flotando justo sobre el suelo, y se estaba volviendo más brillante. Empecé a retroceder lentamente, pero luego la luz comenzó a tomar forma. Era una figura, una mujer con un vestido blanco. Su cabello era largo y oscuro, y su rostro estaba retorcido por la agonía. No podía moverme. Estaba congelado en el lugar, viendo cómo la figura se acercaba más y más. Sus ojos estaban fijos en mí, y podía sentir su dolor y tristeza irradiando hacia afuera. A medida que se acercaba, pude ver que su vestido estaba manchado de sangre. Era como si la hubieran matado en él y hubiera absorbido la sangre de sus heridas. Extendió una mano hacia mí y pude sentir la frialdad de su toque. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa para alejarme de ella. Pero yo estaba paralizado, incapaz de moverme. La mujer comenzó a hablar, su voz resonando a través de la oficina vacía. «Estoy atrapada aquí», dijo. «Atrapado entre este mundo y el siguiente. No puedo seguir adelante y no puedo descansar hasta que alguien me ayude. ¿Me ayudarías? Ven a mí». Podía escuchar la desesperación en su voz y supe que tenía que hacer algo. ¿Pero qué podría hacer? Yo era solo un chico de oficina del turno de noche. Además, todo el evento fue tan horrible que ni siquiera pude entender lo que estaba pasando. Definitivamente, no iba a ayudar a esa mujer fantasmal ni a participar en ninguna actividad. Estaba aterrado. Estaba estupefacto y no podía moverme. Mientras seguía mirando la figura, la mujer comenzó a desvanecerse, la luz a su alrededor se hizo más tenue. «Por favor», dijo una última vez, antes de desaparecer por completo. Me quedé solo en la oficina, temblando de miedo. Sabía que lo que acababa de presenciar era real y que el espíritu de la mujer todavía estaba atrapado en ese edificio. No estaba soñando ni alucinando. Me acababa de pasar algo fuera de lo normal y no tenía idea de cómo reaccionar o qué hacer a continuación. A partir de ese momento, nunca más pude trabajar en el turno de noche. Cada vez que entraba en esa oficina, podía sentir su presencia, su dolor y sufrimiento flotando en el aire. Y sabía que ella nunca podría descansar hasta que alguien finalmente la ayudara. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares.
Solía pensar que el turno de noche en mi oficina era pacífico. Sin embargo, estaba equivocado. Nunca esperé experimentar algo tan aterrador en toda mi vida. Trabajo en un edificio antiguo y se dice que un espíritu acecha el lugar. Se cree que el fantasma es un ex empleado que se suicidó en la oficina. Todos en la oficina conocen la historia, pero nadie habla de ella. Era un turno de noche regular y estaba sentado en mi escritorio, revisando mis correos electrónicos cuando escuché pasos. Pensé que era uno de mis colegas que había decidido trabajar hasta tarde, pero cuando miré a mi alrededor, no había nadie allí. Me encogí de hombros y continué trabajando. Unos minutos más tarde, sentí una brisa fría y se me erizó el vello de la nuca. Me di la vuelta y vi a una mujer parada detrás de mí. Era pálida, con cabello largo y negro, y sus ojos eran completamente negros. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Ella susurró mi nombre y sentí su aliento frío en mi cuello. Estaba congelado por el miedo, incapaz de moverme. De repente, desapareció y las luces parpadearon. Sentí como si la temperatura en la habitación hubiera bajado varios grados. Podía sentir la presencia de algo siniestro a mi alrededor. El aire se sentía denso y sofocante. Intenté salir, pero la puerta estaba atascada. Escuché susurros a mi alrededor, pero no pude entender lo que decían. Las luces se apagaron por completo y me sumergí en la oscuridad. Podía escuchar mi corazón latiendo en mi pecho. Mientras buscaba a tientas en la oscuridad, sentí que algo me agarraba el tobillo. Grité y traté de alejarme, pero el agarre era demasiado fuerte. No pude sacármelo de encima. En esa oscuridad pude sentir una mano huesuda y fría tirando de mí hacia algo. No podía ver nada, pero sentí como si me estuvieran arrastrando hacia el borde de un acantilado. Estaba tan asustado y aterrorizado que seguí gritando, llorando y rogando por lo que fuera que me dejara. En un momento, hubo un ruido sordo fuerte y las luces se volvieron a encender y el agarre en mi tobillo desapareció. Miré a mi alrededor, pero no había nadie allí. Abandoné todas mis pertenencias y salí corriendo de la oficina lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar atrás. Mi corazón todavía latía con fuerza y mi cabeza dolía por lo que acababa de suceder. Al día siguiente, fui a mi jefe y le conté lo que había sucedido. Me escuchó atentamente y luego me dijo la verdad sobre el espíritu que acecha en la oficina. Al parecer, se trataba de una ex empleada que se había suicidado en el local de oficinas del 7º piso luego de que su esposo la dejara por otra mujer. Había estado deprimida y había decidido quitarse la vida en la oficina. Murió, pero su espíritu se quedó y todavía ronda el edificio. Desde su muerte, han estado ocurriendo cosas extrañas en la oficina por la noche. Las luces parpadean, las puertas se cierran de golpe y la gente ha informado haber visto la figura fantasmal de una mujer caminando. Mi jefe me dijo que muchos empleados habían informado de eventos paranormales, pero nunca había experimentado nada tan terrible como lo que yo había experimentado. Sin pensarlo 2 veces, renuncié a mi trabajo al día siguiente. No podía verme trabajando en ese ambiente de terror. No podía soportar la idea de volver a esa oficina, sabiendo que la figura fantasmal de la mujer todavía estaba allí. Fue una experiencia que nunca olvidaré y me ha dejado marcada de por vida. Nunca he sido creyente de lo paranormal, pero esa noche lo cambió todo. Nunca olvidaré la mano fría y huesuda que agarró mi tobillo y la sensación de ser arrastrado hacia algo. Fue una noche de puro terror y espero no volver a vivir algo así. Acababa de conseguir mi primer trabajo en los CEU y era un trabajo de turno nocturno en una pequeña oficina con poca luz. Estaba súper emocionada y nerviosa, pero decidida a dar una buena impresión en mi primer día. Así que decidí quedarme unas horas más. Los otros empleados de mi piso se fueron alrededor de las 3:30 am, dejándome solo en el edificio para mi turno de noche. A medida que avanzaba la noche, me encontré cada vez más ansioso.
El silencio de la oficina solo se rompía con el sonido ocasional de la unidad de aire acondicionado encendiéndose. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero no podía deshacerme de la sensación de inquietud que me invadía. Alrededor de las 4:30 am, estaba sumido en mis pensamientos cuando escuché un fuerte crujido proveniente del pasillo. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras trataba de ignorarlo como si solo el viejo edificio se asentara. Pero a medida que continuaban los crujidos, comencé a sentirme cada vez más ansiosa. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación jugando una mala pasada, pero luego escuché algo aún más aterrador. Un leve susurro parecía provenir de la oscuridad del pasillo. No pude entender lo que se estaba diciendo, pero envió escalofríos por mi espalda. Traté de ignorarlo y concentrarme en mi trabajo, pero los susurros se hicieron más fuertes y urgentes. Podía sentir mis manos temblando mientras trataba de escribir en mi computadora. Empecé a dudar de mi decisión de trabajar en el turno de noche en mi primer día. De repente, los susurros cesaron y todo volvió a estar en silencio. Sentí una sensación de alivio hasta que escuché un golpe repentino proveniente del pasillo. Sonaba como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Me levanté de mi escritorio y me dirigí con cautela hacia la fuente del ruido para averiguar qué había sucedido. Cuando giré hacia la esquina, vi una figura parada frente a mí. Estaba oscuro y no podía distinguir ninguna característica, pero podía sentir sus ojos mirándome directamente. Me congelé, incapaz de moverme o hablar. De repente, la figura comenzó a moverse hacia mí. Al principio fue lento, pero luego comenzó a aumentar la velocidad. Me di la vuelta y corrí de regreso a mi escritorio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mientras me sentaba en mi escritorio, tratando de recuperar el aliento, podía escuchar la figura acercándose más y más. No sabía qué hacer, así que agarré mis cosas y salí corriendo del edificio lo más rápido que pude. Nunca más volví a esa oficina. El miedo y el terror que sentí esa noche fueron demasiado para soportar y sabía que no podía trabajar en un entorno en el que me sentía tan inseguro. Me di cuenta de que tal vez los trabajos de turno de noche no son realmente lo mío. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa figura o por qué me perseguía. O si la figura fuera una persona y no un fantasma. Tal vez nunca lo sabré. Pero todo lo que sé es que en contadas ocasiones quiero volver a experimentar algo así. Como experto en seguridad cibernética, estaba acostumbrado a lidiar con todo tipo de amenazas digitales, pero nada podría haberme preparado para el evento paranormal que ocurrió durante mi turno de noche en la oficina. Empezó como cualquier otra noche. Estaba trabajando en mi computadora, monitoreando la red en busca de cualquier actividad sospechosa cuando comencé a escuchar ruidos extraños provenientes de la sala de servidores. Parecía que alguien se movía, pero sabía que era el único en el edificio. Fui a investigar, mi corazón acelerado con anticipación. Cuando abrí la puerta de la sala de servidores, un escalofrío me recorrió la espalda. La habitación estaba a oscuras, excepto por un débil parpadeo de luz que parecía provenir de uno de los servidores. Me acerqué al servidor parpadeante, mis ojos fijos en la pantalla. Las palabras en la pantalla parecían cambiar por sí solas y supe que algo no estaba bien. De repente, la pantalla se volvió negra y escuché un fuerte crujido detrás de mí. Me di la vuelta para ver que la puerta se cerraba lentamente por sí sola, pero sabía que la había dejado abierta. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Estaba atrapado en la sala de servidores, sin salida. De repente, las luces se apagaron y me sumergí en la oscuridad total. Traté de encontrar la salida, pero mis manos temblaban tanto que no podía ver nada. Fue entonces cuando escuché un leve susurro. Al principio, no pude entender lo que se decía, pero luego las palabras se hicieron más claras. «Fuera, fuera, fuera», susurró la voz una y otra vez. Empecé a entrar en pánico. Sabía que alguien o algo estaba en la habitación conmigo, pero no podía verlo. Los susurros continuaron,
haciéndose más fuertes y más urgentes por segundos. Finalmente, logré abrir la puerta y salí corriendo de la sala de servidores, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pero el terror no paró ahí. Mientras me abría paso a través de la oficina a oscuras, pude sentir que algo me observaba. Podía sentir sus ojos en mi espalda, siguiendo cada uno de mis movimientos. Traté de correr, pero mis piernas se sentían como de plomo. Los susurros continuaron y supe que tenía que salir del edificio antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegué a la puerta principal, pude sentir algo agarrándome de los pies, tratando de arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Pataleé y grité, finalmente me liberé y salí corriendo a la calle. Fue tan aterrador que perdí el sentido de mi entorno y estaba luchando por huir. Después de ese horrible incidente, nunca más volví a esa oficina. El terror que sentí esa noche fue demasiado para soportarlo y supe que nunca podría trabajar en un entorno en el que me sintiera tan inseguro. Hasta el día de hoy, todavía no sé qué era esa presencia o por qué me perseguía, pero sí sé una cosa. Nunca olvidaré el terror que sentí esa noche y nunca subestimaré el poder de lo paranormal. Estaba trabajando en mi turno de noche en la oficina, solo. Era una rutina habitual para mí, nada nuevo ni emocionante. Estaba sentado frente a mi computadora, escribiendo en mi teclado, cuando de repente sentí una brisa fría detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Era extraño, pero no pensé demasiado en ello. Supuse que tal vez el aire acondicionado estaba fallando. Pero entonces, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas. Las luces parpadearon y luego se apagaron repentinamente, sumergiendo toda la oficina en la oscuridad. La única fuente de luz era la pantalla de mi computadora. Intenté encender las luces de emergencia, pero no funcionaban. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. Fue entonces cuando sentí la presencia. Era como un peso frío y pesado que me presionaba y me dificultaba la respiración. No podía ver nada, pero sabía que algo estaba allí conmigo en la oscuridad. El silencio fue roto solo por el sonido de mi propia respiración aterrorizada. Traté de mantener la calma y recordarme que probablemente había una explicación lógica para todo esto. Tal vez hubo un corte de energía o algún tipo de falla eléctrica. Pero entonces, escuché pasos. Fueron lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando hacia mí a propósito. Me di la vuelta, pero todavía no había nadie allí. Los pasos se hicieron más y más cercanos, hasta que estuvieron justo detrás de mí. Podía sentir la presencia respirando en mi cuello, y supe que tenía que salir de allí. Traté de correr, pero mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Era como si la presencia me mantuviera en mi lugar, manteniéndome atrapada en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero me parecieron horas. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme o incluso gritar. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la presencia desapareció. Las luces se volvieron a encender y las luces de emergencia iluminaron la habitación una vez más. Salí a trompicones de la oficina, mi corazón se aceleraba y mi mente daba vueltas. Sabía que no podía quedarme allí, ni siquiera por un minuto más. Conduje a casa lo más rápido que pude, tratando de quitarme la sensación de la presencia de mi mente. Pero lo que todavía me persigue hasta el día de hoy es lo que vi cuando llegué a casa. En la oscuridad, vi un par de ojos rojos brillantes que me devolvían la mirada. Llevo casi un año trabajando como guardia de seguridad del turno de noche en la fábrica abandonada. Al principio, era solo un trabajo para llegar a fin de mes, pero ahora deseaba no haberlo tomado nunca. No puedo evitar maldecir y arrepentirme de mi decisión. La fábrica es vieja y está deteriorada, y el inquietante silencio de la noche la hace aún más inquietante. Nadie prefiere tomar la carretera mientras viaja a un lugar cercano.
Una noche, mientras patrullaba las instalaciones, escuché un leve susurro proveniente de la antigua línea de montaje. Sonaba como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo, pero no podía entender lo que decían. Traté de ignorarlo, pensando que solo era mi imaginación jugando una mala pasada, pero los susurros continuaron durante toda la noche. La noche siguiente, me di cuenta de que las cosas se habían movido en la línea de montaje. Pensé que tal vez uno de mis colegas había estado jugando, pero cuando les pregunté al respecto, todos negaron cualquier participación. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que algo extraño estaba pasando en la fábrica. A medida que pasaban las noches, la actividad se volvía más y más inquietante. Oía pasos que venían de los pasillos vacíos, puertas que se cerraban de golpe y maquinaria que se encendía sola. Se sentía como si estuviera siendo observado constantemente y la sensación de inquietud nunca me abandonó. El ambiente se había vuelto muy intenso y pesado. Una noche, mientras hacía mis habituales rondas diarias por el piso de la oficina, vi una figura sombría al final del pasillo. Mi corazón se saltó un latido. Estaba de pie allí, inmóvil, mirándome. Traté de gritar, pero mi voz me falló. La figura comenzó a acercarse lentamente a mí, y mientras lo hacía, pude sentir una intensa frialdad en el aire. Estaba congelado por el miedo, incapaz de moverme o hablar. La figura se acercó más y más hasta que estuvo justo frente a mí. Esperaba que fuera solo otro empleado en la oficina y nada más. Podía sentir su aliento helado en mi cara, mirándome fijamente, y sus ojos parecían penetrar mi alma. Fue entonces cuando supe con certeza que este no era un evento ordinario. Esto era algo malévolo, algo malvado. Algo horrible se estaba desarrollando en esa oficina. Intenté correr, pero mis piernas no se movían. La figura se quedó allí, observándome, y supe que iba a morir. Perdí la esperanza y todas mis fuerzas. Empecé a pensar en mi hermosa familia y estaba insensible. Pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció y me quedé solo en la oscuridad, temblando y sudando profusamente. Se sentía como si nunca hubiera nada allí. Renuncié a mi trabajo al día siguiente y nunca miré hacia atrás. Decidí buscar algo menos inquietante y más productivo. Hasta el día de hoy, todavía no puedo explicar lo que pasó en esa fábrica y no estoy seguro de querer hacerlo. Todo lo que sé es que nunca olvidaré el terror que experimenté durante esas largas y solitarias noches.